El tema que trataremos el día de hoy se denomina biomoléculas orgánicas. Estas se clasifican en carbohidratos, lípidos, ácido nucleico y las proteínas. Empecemos hablando sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas que fundamentalmente tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. Su primera función en los seres vivos es brindar energía para que éste pueda realizar todas las tareas físicas y metabólicas necesarias para subsistir. Es junto con las proteínas y los lípidos las sustancias más abundantes en la naturaleza. Los carbohidratos se clasifican en dos grupos: carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo podemos encontrar la celulosa, la hemicelulosa, el almidón y otros más. Su gran característica es que su absorción en el organismo es lenta. En el grupo de los carbohidratos simples encontramos los monosacáridos y los disacáridos, y como ejemplo podemos tomar la glucosa, la fructuosa, sacarosa, maltosa y lactosa. Y su gran característica es que su absorción es muy rápida en el organismo. Hablemos entonces de los lípidos. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, que hace que sean poco solubles en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos, glicerina u otros alcoholes. Su característica principal es que son hidrófobos, o sea, insolubles en agua, que son solubles en disolventes orgánicos, son moléculas muy diversas y algunos son flexibles mientras que otros son rígidos o semiflexibles. Las funciones de los lípidos son las siguientes. Energética. Pueden utilizarse como reserva energética debido a que aportan más del doble de energía que la producida por los glúcidos. Esto ocurre en los animales que hibernan en zonas polares, pues se alimentan mucho antes de este proceso para adquirir todas las grasas necesarias para aguantar un largo periodo sin comer. Obtienen su energía de la grasa. También son fuente de calor. Las grasas ayudan a reducir la sensación de frío, pues aíslan el cuerpo. El cuerpo está compuesto por una capa más o menos gruesa de grasa para que sea posible resistir en ambientes fríos. Este proceso ayuda también a los animales que hibernan a no morir por las bajas temperaturas. También una de las funciones es ser reguladora. Por ejemplo, el colesterol es un precursor de hormonas sexuales
y de la vitamina D, las cuales desempeñan funciones de regulación. También son reservas de agua. Aunque parezca extraño, las reservas de grasa también son de agua, pues la combustión de esa grasa produce agua. Por ejemplo, el caso de los dromedarios y los camellos que almacenan grandes cantidades en sus jorobas que en realidad son acumulaciones de grasa, perdón. En cuanto al transporte, la grasa dietética suministra ácidos grasos esenciales, es decir, linolénico y ácido linoleico, siendo necesaria para transportar la vitamina A, D, E y K, que son solubles en grasas, para ayudar en su absorción intestinal. Hablemos ahora sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos. El ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como almacén de información genética y se localiza en el cromosoma del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por 3 componentes. Los ácidos nucleicos se clasifican en ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y ácido ribonucleico, conocido como ARN. El ADN se encuentra en todas las células procariotas, eucariotas y virus. Funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo. El ácido ribonucleico se encuentra en todas las células procariotas, eucariotas y virus. Interviene en la transferencia de información contenida en el ADN hacia los comportamientos celulares y se encuentra en el núcleo. El ADN es el material genético de los organismos vivos, desde las bacterias unicelulares hasta los mamíferos multicelulares. El ARN es usado por algunos virus como su material genético, pero técnicamente no se considera vivo. Hablemos ahora acerca de las proteínas. Las proteínas son nutrientes de gran importancia biológica. Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de tejidos, las proteínas también regulan varias funciones del organismo. Según su composición, las proteínas se pueden clasificar en dos tipos: proteínas simples o proteínas conjugadas. Por un lado tenemos las proteínas que son simples y son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos. Por ejemplo, una proteína que puede ser una proteína simple es la ubiquitina. También encontramos las proteínas conjugadas. Estas proteínas contienen, además de su cadena polipeptídica, un componente que no es un aminoácido, denominado grupo prostético.
Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente una unión inorgánica. Según su forma, las proteínas se clasifican en proteínas fibrosas y proteínas globulares. Si en un tipo de proteína hay una dimensión mayor que las demás, se dice que son proteínas fibrosas. Es común que este tipo de proteínas tenga además funciones estructurales. En las proteínas que son globulares, su cadena polipeptídica se encuentra enrollada sobre sí misma. Esto da lugar a una estructura que es esférica y compacta en mayor o menor medida. Cada proteína dentro del cuerpo tiene una función específica. Se señalan algunas de las más importantes. Son catalizadores biológicos, son compuestos de defensa, son transportadoras, ya que transportan oxígeno, son estructurales, son de reserva